La mansión del millonario Samuel Ríos estaba en silencio, excepto por un sonido que helaba la sangre, el llanto desesperado de su hijo sordo, Tomás. Nadie entendía cómo un niño que no escuchaba podía llorar con tanta angustia, como si respondiera a un eco invisible. Ni médicos, ni tutores, ni psicólogos dieron respuestas. Hasta que, una tarde lluviosa, una niña del pueblo se acercó al portón. Con las manos temblorosas comenzó a mover los dedos en el aire. Y entonces, todo cambió. La lluvia caía con la cadencia monótona de un tambor triste sobre los ventanales de la mansión Ríos. En San Jerónimo, un pueblo pequeño rodeado de colinas húmedas y calles empedradas, todos sabían que Samuel Ríos era el hombre más rico y más temido de la región. Dueño de fábricas, tierras y medio pueblo, caminaba con la arrogancia de quien compra voluntades con un chasquido de dedos. Pero había un secreto que el dinero no podía enterrar. Su hijo Tomás, de apenas 6 años, lloraba cada noche con una desesperación que desquiciaba a cualquiera que lo escuchara. Los vecinos lo comentaban en voz baja, al salir de misa o en las colas de la panadería. Dicen que el niño llora aunque no oye nada, murmuraba doña Elvira, con un rosario apretado en la mano. ¿Y cómo es que sabe cuándo llorar?, respondía otro. Lo hace cuando cae la noche, siempre a la misma hora. Como si alguien lo llamara. Dentro de la mansión, el llanto era una grieta que partía la fachada de perfección que Samuel se esforzaba en mostrar. Había contratado niñeras de la capital, médicos extranjeros, hasta curanderas secretas que entraban al anochecer y salían al amanecer con los bolsillos llenos de billetes. Pero nada funcionaba. Tomás seguía llorando, cada vez más fuerte, como si sus lágrimas fueran un lenguaje que nadie entendía. La madre de Tomás, Elena, había muerto en circunstancias que el pueblo aún susurraba con morbo. Oficialmente, había sido un accidente de auto en la carretera vieja, una curva maldita donde más de un coche se había despeñado. Pero las malas lenguas decían que no fue accidente, sino una huida frustrada. Elena quería escapar, decían algunos. Samuel no la dejó, insinuaban otros. Tomás, demasiado pequeño entonces, se había quedado con la mansión como cárcel y con un padre que lo miraba más como un proyecto fallido que como un hijo. El 15 de marzo, el llanto del niño se escuchó incluso en la calle, atravesando las rejas oxidadas del portón principal. Fue entonces cuando Sofía, una niña de 9 años que vivía con su abuela en una casita humilde a 3 cuadras, se detuvo bajo la lluvia. Ella conocía el sonido del dolor, aunque su vida había sido distinta. Desde pequeña, Sofía había aprendido lenguaje de señas en la escuela especial, porque su primo mayor nació sordo. No era común en el pueblo, casi nadie lo usaba. Pero cuando escuchó ese llanto, algo en su interior la empujó hacia el portón. Las gotas le pegaban en la frente, resbalando por sus pestañas, pero no se movió. Se quedó allí, escuchando. Entonces lo vio. A través de las rejas, una silueta pequeña en la ventana del segundo piso. Tomás. El rostro empapado en lágrimas, las manos crispadas contra el vidrio. Sus ojos parecían rogar por algo que nadie podía darle. ¿Por qué llora si no escucha?, preguntó una voz ronca detrás de Sofía. Era don Hilario, el jardinero viejo de la mansión, que también estaba sorprendido. Sofía no respondió. Solo levantó sus manos pequeñas, tímidas, y comenzó a mover los dedos en el aire. ¿Estás bien?, le preguntaba en señas, aunque no sabía si él la entendería. Lo inesperado ocurrió. Tomás dejó de llorar. Abrió mucho los ojos. Y con un gesto torpe, respondió. Sofía se quedó helada. El niño entendía. El rumor corrió rápido, como todo en un pueblo pequeño. Alguien había visto a una niña hablando con las manos con el hijo del millonario. Para algunos fue esperanza, para otros fue peligro. Porque si alguien lograba entrar en la vida de los Ríos, podía descubrir secretos que no debían saberse. Esa misma noche, Samuel se presentó en la puerta de la casa de la abuela de Sofía.
El sonido de su camioneta negra estremeció la calle entera. Sofía estaba en la cocina, repasando con su abuela las palabras en señas que había usado con Tomás. El golpe seco en la puerta la hizo sobresaltar. La abuela abrió, temblando. Y ahí estaba él, traje oscuro, sombrero mojado por la lluvia, mirada que no admitía respuestas. «Quiero hablar con la niña», dijo. Su tono no era una invitación. Era una orden. Sofía salió, con el corazón latiéndole en los oídos. Samuel la observó con una mezcla de incredulidad y desconfianza. «¿Qué hiciste con mi hijo?», preguntó. Sofía tragó saliva, intentando no llorar. «Nada malo, señor. Solo, hablé con él. Con las manos». Un silencio pesado llenó el umbral de la puerta. Samuel la miró, como si midiera algo más que sus palabras. Y finalmente dijo: «Mañana vienes a la mansión. Si puedes calmarlo otra vez, te quedarás». La abuela intentó protestar, pero Samuel ya se había dado media vuelta. La camioneta arrancó y desapareció entre la lluvia. Sofía sintió un escalofrío que no venía del frío, sino de la certeza de que estaba entrando en un mundo del que quizá no podría salir. La mañana siguiente amaneció gris, con una neblina densa que parecía envolver al pueblo como un sudario. El silencio de San Jerónimo solo era interrumpido por el canto lejano de un gallo y el crujido de los carromatos sobre el empedrado húmedo. Pero en la casa de la abuela de Sofía no había calma. La niña apenas había dormido. Pasó la noche entera repasando en su mente aquella mirada de Tomás, esos ojos que habían suplicado algo más que compañía. Algo que dolía y pedía auxilio. La abuela, doña Matilde, la miraba con una mezcla de orgullo y miedo. «Mijita, los ríos no son gente con la que una se pueda meter», dijo mientras le alisaba el cabello con manos temblorosas. «Pero el niño está solo, abuela». Y me entendió. «Nadie más lo entiende», replicó Sofía con una firmeza que no parecía de una niña. A las 9 en punto, la camioneta negra de Samuel se estacionó frente a la casa. El motor seguía encendido mientras un chofer de rostro impasible bajaba para abrir la puerta trasera. Samuel no salió, no hacía falta. Su sola presencia dentro del vehículo bastaba para que doña Matilde sintiera que la vida de su nieta se deslizaba hacia un destino incierto. «Ve con cuidado, Sophie», susurró la abuela, besándole la frente. La niña subió, con las manos apretadas sobre su falda, y el chofer cerró la puerta detrás de ella con un golpe seco. La mansión Ríos no parecía una casa, sino una fortaleza. Rodeada por altos muros de piedra cubierta de enredaderas, con portones de hierro que chirriaban al abrirse, tenía un aire de lugar maldito. En el interior, los jardines eran impecables, demasiado perfectos, como si nadie los disfrutara de verdad. El viento arrastraba hojas muertas sobre los senderos, y el crujido de las ramas parecía un susurro constante. Sofía entró acompañada por Samuel. El hall principal era frío, con un piso de mármol que devolvía el eco de cada paso. Cuadros de antepasados oscuros la observaban desde las paredes, y un enorme reloj de péndulo marcaba el tiempo con un tic-tac que sonaba demasiado fuerte en el silencio. «Aquí nadie habla de mi hijo», dijo Samuel, sin girarse hacia ella. Su voz era grave, contenida, como si cargara años de rabia y vergüenza. «Yo no quiero hablar mal de él, señor. Solo, quiero ayudarlo». Samuel se detuvo y la miró por primera vez desde la noche anterior. Sus ojos, oscuros y calculadores, parecían medir cada gesto de Sofía. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza y la llevó hasta la escalera que subía al segundo piso. Allí, tras una puerta de madera maciza, estaba la habitación de Tomás. El niño estaba sentado en la alfombra, rodeado de juguetes caros que no tocaba. Sus ojos, rojos de tanto llorar, se iluminaron al ver a Sofía. Ella levantó las manos y le preguntó en señas: «¿Quieres hablar conmigo?». Tomás asintió de inmediato.
Y entonces, con una rapidez que sorprendió a Sofía, empezó a mover las manos, formando palabras torpes pero claras. Él viene por la noche. Sofía se estremeció. ¿Quién viene? Preguntó en voz baja, aunque sabía que él no podía escucharla. Repitió la pregunta en señas. Tomás respondió, el hombre de la ventana. Sofía sintió que la sangre le corría fría por las venas. Giró instintivamente hacia la ventana enorme que daba al jardín trasero. Estaba cerrada, con cortinas pesadas que apenas dejaban entrar la luz. Afuera solo se veía la neblina y los árboles inmóviles. ¿Cómo es ese hombre?, insistió. Tomás levantó la mano y se tapó los ojos. Luego la bajó y formó la palabra sangre. Sofía tragó saliva. Quiso preguntar más, pero en ese momento Samuel entró a la habitación. ¿Qué te dice?, preguntó con brusquedad. Sofía dudó. Si repetía las palabras de Tomás, temía que él no lo creyera. O peor aún, que pensara que estaba inventando. Dice que llora porque se siente solo, respondió al fin. Samuel apretó los labios, como si la respuesta no lo convenciera. Luego miró a su hijo, que lo observaba con ojos húmedos, y por un instante algo parecido a la culpa cruzó su rostro. Hazlo callar cuando vuelva a llorar. Si lo logras, tendrás tu lugar aquí. Y salió de la habitación, dejando un eco pesado en el aire. Esa noche, Sofía se quedó en la mansión. Le habían asignado un cuarto en el ala este, lejos de la habitación de Tomás. El viento golpeaba las ventanas y hacía crujir las vigas, y aunque estaba cansada, no lograba dormir. Se quedó despierta, mirando el techo, esperando escuchar algo. A las 11:30, ocurrió. El llanto. No era un sollozo común, sino un grito quebrado, lleno de angustia. Sofía corrió por los pasillos oscuros hasta la habitación de Tomás. Lo encontró de pie, mirando fijo hacia la ventana. Ella se acercó y le tomó las manos. Estoy aquí, le dijo en señas. No estás solo. Tomás señaló la ventana. Sus labios se movieron, aunque él no podía oír su propia voz. Sofía entendió el gesto, está ahí. Con un temblor que le recorrió todo el cuerpo, Sofía giró hacia el cristal. La neblina pegaba contra el vidrio, formando figuras extrañas. Y entonces lo vio. Una sombra. Alta, inmóvil. Un rostro pálido apenas delineado en la bruma. Sofía retrocedió con un grito ahogado. La figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Tomás lloraba de nuevo, pero sus ojos decían algo más, no era la primera vez que lo veía. La mañana siguiente, Sofía intentó contarle a Samuel lo que había visto. Pero él no le permitió terminar. Basta de fantasías. Su voz era un látigo. Aquí nadie habla de sombras ni de muertos. ¿Me entiendes? Sofía sintió que las paredes de la mansión se cerraban sobre ella. Algo estaba muy mal en esa casa, y Samuel lo sabía. Pero el verdadero horror no lo descubriría hasta esa misma tarde, cuando explorando sola por los pasillos, Sofía empujó una puerta entreabierta. Era una sala que olía a polvo y encierro. En la pared, cubiertos con sábanas amarillentas, colgaban retratos antiguos de la familia Ríos. Sofía levantó una de las telas. Y se quedó helada. El rostro del hombre en el cuadro era el mismo que había visto en la ventana. La tarde cayó sobre San Jerónimo con un cielo de plomo. En la mansión Ríos, las sombras parecían más espesas que en cualquier otro lugar del pueblo, como si la casa misma atrapara la luz y la devorara. Sofía no podía quitarse de la cabeza aquel retrato, el hombre del cuadro, con su rostro pálido y sus ojos hundidos, era exactamente la figura que había visto en la ventana de la habitación de Tomás. Se trataba de Julián Ríos. El hermano mayor de Samuel. El que, según las historias viejas del pueblo, había muerto en circunstancias nunca aclaradas hacía más de 20 años. Sofía bajó corriendo por los pasillos,
con el corazón golpeándole en el pecho. Encontró a Tomás en el comedor, comiendo apenas con un tenedor entre las manos. Se sentó a su lado y le habló en señas. ¿El hombre que ves es él?, le preguntó, dibujando con los dedos el contorno del rostro del cuadro. Tomás asintió despacio. Luego, con movimientos inseguros, le respondió, me habla. Dice que papá lo hizo. Sofía tragó saliva. ¿Qué hizo tu papá? El niño bajó la mirada y formó la palabra, matar. El eco de esa palabra en señas fue un puñal en el estómago de Sofía. No supo si creerlo de inmediato. Pero la angustia en los ojos del niño era demasiado real. Esa noche, Sofía decidió no dormir. Se quedó junto a Tomás, con una vela encendida que lanzaba sombras en las paredes. Afuera, la neblina se espesaba como un mar de algodón sucio. A medianoche, Tomás se incorporó bruscamente en la cama. Señaló la ventana. Sofía giró y lo vio, la silueta de Julián estaba allí, más clara que nunca. No era un reflejo. No era imaginación. El rostro se pegó al cristal. Sus labios se movían, pero ningún sonido atravesaba el vidrio. Tomás, con las manos temblando, repitió lo que veía. Dice que quiere justicia. Dice que no se irá hasta que lo cuente todo. La vela parpadeó. La ventana se empañó. Y Sofía supo que esa casa guardaba algo más que secretos. Al día siguiente, incapaz de callar, Sofía fue a enfrentarse a Samuel. Lo encontró en la biblioteca, rodeado de libros viejos y con una copa de whisky en la mano. Su hijo no está enfermo. No llora sin razón, dijo Sofía, con la voz quebrada pero firme. Él ve a alguien. A Julián. El vaso de Samuel se estrelló contra el suelo. Su rostro se endureció, y por un instante, el hombre poderoso perdió la máscara. Nunca vuelvas a pronunciar ese nombre en mi casa, rugió, acercándose hasta casi rozar su rostro con el de ella. Sofía retrocedió, pero no se detuvo. Él sabe lo que usted hizo. Tomás lo repite. Usted no puede ocultarlo para siempre. Samuel levantó la mano, como si fuera a golpearla, pero la detuvo en el aire. Una furia contenida lo hizo girarse, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Nadie, susurró, apenas audible, nadie sabe lo que pasó esa noche. Y así debe quedar. La verdad, sin embargo, no podía enterrarse. Esa misma tarde, Sofía encontró en un cajón olvidado del cuarto de huéspedes una carta amarillenta, escrita con una letra apurada. Era de Elena, la madre de Tomás. Decía: Samuel no me deja hablar. Dice que si lo hago, todo caerá. Pero Tomás ya escucha lo que otros no. Julián está aquí, aunque no tenga cuerpo. Él sabe la verdad. Si algo me pasa, será culpa de Samuel. Las manos de Sofía temblaban al sostenerla. Ahora entendía, Elena no había muerto en un accidente. La carretera había sido solo una coartada. Ella había descubierto el secreto. Y Julián era la sombra que pedía justicia. Esa noche, todo estalló. El llanto de Tomás se convirtió en un grito desgarrador que resonó por toda la mansión. Sofía corrió a su cuarto y lo encontró de pie, con los ojos desorbitados, señalando la ventana. Pero esta vez la figura no estaba fuera. Estaba dentro. Julián, o lo que quedaba de él, se erguía en la esquina de la habitación. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y la piel parecía húmeda, como si la muerte lo hubiera conservado en un estado de putrefacción congelada. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos que el retrato, acusadores, fijos en Samuel, que acababa de entrar. El millonario palideció. No. Gritó, retrocediendo. Tú no puedes estar aquí. Tomás corrió hacia Sofía, abrazándola con desesperación. Ella, paralizada, vio cómo Julián se acercaba lentamente a su hermano. Samuel, dijo,
con una voz que no era de este mundo, un eco que hacía temblar los muros. El niño ya sabe. Todos sabrán. Samuel cayó de rodillas, suplicando. No fue mi culpa. Tú ibas a quitarme todo. La herencia, la empresa, el nombre. Yo solo hice lo necesario. Sofía comprendió en ese instante, Samuel había asesinado a su propio hermano por ambición. Lo había enterrado en algún lugar de aquella mansión, y Tomás, con su sensibilidad, había sentido desde niño la presencia de lo que el resto no podía ver. Julián se inclinó sobre Samuel. La habitación se llenó de un frío insoportable, como si el aire mismo se congelara. Samuel gritó, pero su voz se ahogó en la nada. El cuerpo del millonario se desplomó, inerte, con los ojos abiertos y la boca torcida en un gesto de horror eterno. La sombra de Julián se desvaneció lentamente. Antes de desaparecer por completo, miró a Tomás y a Sofía. Y en un gesto extraño, casi humano, inclinó la cabeza en señal de gratitud. El silencio regresó. Tomás dejó de llorar. Se abrazó a Sofía, por primera vez tranquilo, como si un peso inmenso hubiera desaparecido de sus hombros pequeños. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia: Samuel Ríos había muerto en su propia mansión, de un infarto repentino. Así lo dijo el médico, aunque pocos lo creyeron. Nadie se atrevió a preguntar demasiado. En San Jerónimo, los secretos de los poderosos siempre quedaban bajo tierra. Pero Sofía y Tomás sabían la verdad. El niño ya no lloraba. Aunque a veces, en las noches de luna llena, levantaba la mirada hacia la ventana y hacía un gesto con las manos: gracias. Y Sofía, en silencio, rezaba para que la sombra no regresara nunca más. La mansión quedó en ruinas, abandonada con el tiempo. Los vecinos evitaban pasar frente a sus portones oxidados, porque decían que en las madrugadas aún podía escucharse el eco de un llanto infantil seguido de un susurro grave, como un reproche eterno. Sofía creció y dejó el pueblo, pero jamás olvidó la noche en que descubrió que los muertos, a veces, solo lloran para ser escuchados.